Amalia Giner amaba el caos controlado de su aula de cuarto grado. Amaba el olor a crayones y pegamento, el murmullo de las pequeñas voces trabajando en un problema, e incluso el ocasional estallido de un debate sobre quién tenía el turno de usar el sacapuntas. Para ella, la enseñanza no era una procesión ordenada de hechos y cifras, sino una expedición desordenada y gloriosa hacia el descubrimiento. Sus métodos eran poco convencionales. Usaba legos para explicar fracciones, convertía las lecciones de historia en pequeñas obras de teatro y animaba a los niños a dibujar sus sentimientos sobre un poema en lugar de simplemente analizarlo. La mayoría de sus alumnos prosperaban en este ambiente de creatividad y empatía, pero no todos los padres lo entendían. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El epicentro de la desaprobación eran los Montalbán. El señor y la señora Montalbán eran personas forjadas en la rigidez y el éxito medible. Él era un socio en un prestigioso bufete de abogados. Ella, una cirujana de renombre. Su hijo, Lucas, era un niño callado y ansioso, con unos ojos que parecían cargar con el peso de las expectativas de sus padres. En el mundo en blanco y negro de los Montalbán, las calificaciones de Lucas eran un reflejo directo de su valía y, por extensión, de la de ellos. Y las calificaciones de Lucas estaban bajando. La reunión de padres y maestros fue el escenario de la emboscada. Amalia había preparado carpetas de colores para cada alumno, llenas de ejemplos de su progreso, tanto académico como personal. Cuando llegó el turno de los Montalbán, ella les mostró un increíble dibujo que Lucas había hecho, una representación detallada y conmovedora de una célula vegetal que habían estudiado. «Miren la precisión», dijo Amalia con entusiasmo. «Lucas tiene una capacidad asombrosa para entender visualmente conceptos complejos. Es un verdadero artista». La señora Montalbán miró el dibujo con el mismo desdén con que miraría un tejido enfermo. «Señorita Giner, no le pagamos a esta escuela de élite para que mi hijo se convierta en un artista. Artista. Le pagamos para que aprenda matemáticas y ciencias. Sus métodos de juego son un insulto a nuestra inteligencia y una pérdida de tiempo para nuestro hijo. Sus calificaciones en los exámenes estandarizados son mediocres». El señor Montalbán asintió, con los brazos cruzados. «Francamente, estamos empezando a cuestionar sus credenciales. Un aula debe tener disciplina y estructura, no este desorden creativo. Queremos que nuestro hijo vaya a una universidad de la Ivy League, no a una comuna de artistas». La humillación fue un golpe físico. Otros padres en la sala se removieron incómodos, pero nadie habló. Los Montalbán eran influyentes, donantes importantes para la escuela. Amalia sintió cómo el color se le iba del rostro. Trató de explicar que cada niño aprende de manera diferente, que las artes y la creatividad fomentan el pensamiento crítico, pero sus palabras se perdían en la gélida atmósfera de la sala. La reunión terminó con la amenaza velada de los Montalbán de llevar sus preocupaciones a la junta directiva. Amalia se fue a casa esa noche con una sensación de derrota que le oprimía el pecho. Lloró, no tanto por el ataque a su persona, sino por Lucas. Vio el miedo en los ojos del niño todos los días. El miedo a equivocarse, el miedo a decepcionar, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Y sus padres, en su afán de forjar un ganador, estaban aplastando su espíritu. Pero debajo del dolor, una brasa de determinación comenzó a arder. No iba a renunciar a ese niño. Al día siguiente, observó a Lucas más de cerca. Notó cómo sus dedos tropezaban al escribir, cómo invertía las letras B y D, cómo sus ojos saltaban entre las líneas de un texto, perdiendo el hilo. No era falta de inteligencia, era una lucha. Comenzó a sospechar que Lucas podría tener dislexia, una condición que a menudo pasa desapercibida en niños brillantes que desarrollan estrategias para compensarla, hasta que la carga de trabajo se vuelve abrumadora. Amalia decidió actuar. Se quedó después de clase, investigando métodos de enseñanza para niños con dislexia. Creó tarjetas de colores. Usó letras de papel de lija para que Lucas pudiera sentir la forma de cada una, y transformó la lectura en un juego de detectives, buscando pistas en las palabras. Le propuso a Lucas quedarse media hora extra 2 veces por semana, enmarándolo como un club de proyectos especiales para no estigmatizarlo. «No se lo diremos a tus padres todavía», le dijo con suavidad. «Será nuestro secreto. Quiero que veas lo increíblemente listo que eres, a tu manera». Por primera vez,
Amalia vio una chispa de alivio en los ojos de Lucas. El niño, acostumbrado a la presión y la crítica, respondió a la paciencia y al estímulo. Empezaron a trabajar juntos, usando la fortaleza visual de Lucas. Para entender un capítulo de historia sobre la antigua Roma, construyeron un coliseo en miniatura. Para memorizar las tablas de multiplicar, crearon patrones de colores y formas. Lentamente, la ansiedad de Lucas comenzó a disminuir, reemplazada por una creciente confianza. Su escritura mejoró, y aunque la lectura seguía siendo un desafío, ya no la veía como una montaña insuperable. Mientras tanto, la presión de los Montalbán no cesaba. Enviaban correos electrónicos diarios al director y a Amalia, exigiendo más deberes, más exámenes y menos distracciones artísticas. El director, un hombre atrapado entre su respeto por el personal y el miedo a los donantes, le pidió a Amalia que intentara encontrar un término medio. El punto de inflexión llegó con el anuncio de la Feria de Ciencias y Artes de la ciudad, un evento anual de gran prestigio. Dale like, suscríbete y comparte. La escuela siempre participaba, y la presión por ganar era inmensa. El señor Montalbán informó a Amalia de que esperaba que Lucas presentara un proyecto de ciencias tradicional y complejo, algo sobre vulcanismo o circuitos eléctricos. Sugirió con aire de suficiencia. Amalia tuvo otra idea. Lucas, le dijo en una de sus sesiones secretas, ¿qué te parece si les mostramos a todos cómo funciona tu cerebro? Si hacemos un proyecto que combine arte, historia y tecnología. La idea emocionó a Lucas. Decidieron crear un cortometraje de animación stop motion que explicara el viaje de Marco Polo. Era un proyecto ambicioso que jugaba con todas las fortalezas de Lucas, su atención al detalle, su talento artístico y su nueva capacidad para organizar una narrativa compleja visualmente. Pasaron semanas trabajando en ello. Lucas diseñó y esculpió docenas de pequeñas figuras de arcilla, pintó los fondos y, con la ayuda de Amalia en el software, movió meticulosamente cada pieza, fotografiando cuadro por cuadro. Era su obra maestra, una fusión de todo lo que había aprendido. El día de la feria, el gimnasio de la ciudad estaba abarrotado. Los Montalbán estaban allí, vestidos con sus trajes de poder, listos para juzgar. Miraron con desaprobación el pequeño puesto de Lucas, con su computadora portátil y un proyector, rodeado de proyectos de volcanes de bicarbonato y maquetas del sistema solar. Cuando llegó el turno de Lucas, se puso de pie, temblando. Vio a sus padres en la primera fila, con los rostros impasibles. Su mirada se cruzó con la de ellos y su confianza vaciló. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El pánico comenzó a apoderarse de él. Entonces buscó a Amalia, que estaba de pie a un lado. Ella no parecía nerviosa. Le sonrió, una sonrisa genuina y llena de fe, y asintió lentamente. Era un gesto simple, pero le transmitió todo lo que necesitaba saber. Confío en ti. Eres capaz. Este es tu momento. Lucas respiró hondo, se giró hacia la pantalla y pulsó play. La sala se quedó en silencio. En la pantalla, las pequeñas figuras de arcilla cobraron vida. La animación era fluida y encantadora. La narración, grabada por el propio Lucas, era clara y concisa. Contó la historia del viaje de Marco Polo no como una aburrida lista de fechas y lugares, sino como una gran aventura, llena de maravillas y peligros. Explicó las complejidades de la ruta de la seda y el intercambio cultural de una manera tan visualmente atractiva y fácil de entender que tanto los niños como los adultos quedaron cautivados. El corto duró 5 minutos. Cuando las luces se encendieron, hubo un momento de silencio atónito, seguido de un estallido de aplausos. Los jueces, un panel de educadores y artistas locales, estaban sonriendo ampliamente, tomando notas febrilmente. Lucas, abrumado, miró a sus padres. Sus rostros ya no eran de piedra. La señora Montalbán tenía lágrimas en los ojos. El señor Montalbán parecía haber envejecido 10 años, con una expresión de asombro y remordimiento. Vieron a su hijo, no a través del filtro de sus expectativas, sino como realmente era, brillante, creativo y capaz. No fue una sorpresa cuando Lucas ganó el primer premio en la categoría de artes integradas. Mientras aceptaba el trofeo, con una sonrisa tímida pero radiante, agradeció a sus padres y luego añadió, y sobre todo, gracias a mi profesora, la señorita Giner. Ella me enseñó que hay muchas maneras de ser inteligente. Más tarde esa noche, después de que la multitud se dispersara,
Los Montalbán se acercaron a Amalia. No había arrogancia en su postura, solo una profunda y aplastante humildad. «Señorita Giner», comenzó el señor Montalbán, con la voz ronca, «estábamos equivocados, completamente equivocados. Estábamos tan ciegos, tan centrados en el camino que queríamos para él, que no vimos al niño que teníamos delante. Usted vio a nuestro hijo», añadió la señora Montalbán, con la voz quebrada. «Cuando nosotros solo veíamos sus defectos, usted vio su luz. Lo que hizo por él, no tenemos palabras. ¿Cómo podemos compensárselo?» Amalia los miró, y en su corazón no había triunfo, solo una inmensa compasión. «No tienen que compensarme nada», dijo suavemente. «Solo sigan viendo a su hijo, sigan viendo esa luz. Ese es el único premio que importa». A partir de ese día, todo cambió. Los Montalbán se convirtieron en los mayores defensores de Amalia, inspirados por su dedicación. Financiaron un programa de recursos para estudiantes con dificultades de aprendizaje en la escuela y hablaron abiertamente sobre la dislexia de Lucas, rompiendo estigmas. Lucas floreció, sabiendo que finalmente tenía el apoyo incondicional de su familia, sintiéndose seguro y valorado. Y los otros padres del aula, testigos del milagro silencioso que Amalia había obrado con paciencia y empatía, nunca más volvieron a cuestionar sus métodos innovadores. Habían aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera educación no consiste en llenar un recipiente con datos, sino en encender un fuego de curiosidad y pasión. Y Amalia Giner era una experta en encender esos fuegos en los lugares más inesperados, iluminando el camino para todos. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.